Un saludo muy especial para toda mi audiencia en el nombre admirable de Jesucristo, el gran Dios y Salvador. Mi nombre es Julio César Clavijo. El presente video tiene como propósito dar respuesta al pastor trinitario Hugo Albornoz del Ministerio Cruzada de Poder con presencia en Quito, Ecuador. En el mes de diciembre de 2016, Hugo Albornoz subió un video al que tituló ¿Quiénes son los solo Jesús? Me ha parecido muy conveniente que la audiencia de Hugo Albornoz tenga la oportunidad de escuchar una respuesta de parte de un creyente pentecostal del nombre de Jesús, a fin de que puedan comparar y puedan revisar juiciosamente si las declaraciones doctrinales que ha hecho Hugo Albornoz concuerdan con lo que enseña la Sagrada Escritura. Hugo Albornoz frecuentemente presume de ser un predicador de sana doctrina y de senda antigua. Dejemos que sea la Biblia la que nos permita discernir si eso es o no es cierto. Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los invito entonces a probar el espíritu de Hugo Albornoz y de todos aquellos que, como él, promueven la adoración a un Dios al que ellos llaman la Santísima Trinidad. Revisemos si él está en la fe o es uno de los muchos falsos profetas que han salido por el mundo. En su video, el señor Albornoz hace declaraciones que presenta de forma muy presuntuosa. Por ejemplo, dice que su Dios se llama la Santísima Trinidad. Dice que su Dios es una unidad que está compuesta de 3 personas y dice que su Dios es como un triángulo. Ninguna parte de la Biblia dice alguna cosa semejante, pero esa es la idea en la que él está basando toda su argumentación. Veamos. Nuestro Dios es una unidad compuesta. Está compuesto por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses. Aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no son 3 dioses, es un solo Dios. Una esencia, amado hermano, de la cual, amado hermano, en la cual están estas 3 personas. 3 personas digo porque los 3 son personas, tienen personalidad propia. Cada uno de ellos, los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios nuestro es como un triángulo, mire, 3 puntas, un solo triángulo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se dividen, no se separan. Es un solo Dios compuesto en 3 personas. ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios es una unidad compuesta? ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios es 3 personas? ¿Alguna parte de la Biblia habla de un Dios llamado la Santísima Trinidad? ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios es como un triángulo? ¿Podría darme usted alguna cita que diga claramente eso? ¿O no será más bien que esas son ideas que se han inventado los hombres, ideas con las cuales están torciendo la palabra de Dios? Todas las sectas se caracterizan por no creerle a la Biblia y además por torcerla con escritos extrabíblicos a los que ellos consideran como una revelación superior a la Biblia. En este sentido, todos los que siguen al Dios Trinitario no están tomando como base a la Biblia, sino al credo católico romano, conocido con el nombre de credo atanasiano o credo de Atanasio, que tuvo su primera versión a más de 400 años después de que la Biblia fue terminada de escribirse. En realidad, es en ese credo extrabíblico en el cual todos los trinitarios basan su sistema de creencias, por lo cual menosprecian a la Biblia. En realidad, ellos no le creen a la Biblia, sino al credo de Atanasio. Voy a mostrar parte de ese credo, tal y como es presentado por un católico romano. O credo atanasiano. Todo el que quiera salvarse es preciso, ante todo, que profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna, perecerá eternamente. Y esta
es la fe católica, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad Santísima, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, y otra la del Espíritu Santo. Del mismo modo el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a creer que cada persona es Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe que hablemos de tres dioses o señores. Esta es la fe católica, y quien no la crea fiel y firmemente no se podrá salvar. ¿En qué se diferencian las declaraciones de Hugo Albornoz con las del credo católico romano conocido como el credo atanasiano? En nada. El señor Albornoz básicamente está repitiendo lo mismo que promueve la tradición católica romana, con lo cual demuestra que aunque él mantiene denigrando del catolicismo romano, en realidad su corazón todavía está con el catolicismo. El credo de Atanasio dice que la fe católica es la adoración a un Dios llamado Trinidad, y ese es el mismo Dios en el que cree el señor Albornoz. El credo de Atanasio dice que hay tres personas, y eso es lo mismo que cree el señor Albornoz. El credo de Atanasio dice que aunque cada una de esas tres personas puede ser considerada Dios, está prohibido declarar que sean tres dioses. Y justamente eso es lo que cree Hugo Albornoz. Sin embargo, ninguna parte de la Biblia dice que Dios sea una Trinidad, que Dios exista en tres personas y que tres personas divinas formen una unidad compuesta, como un triángulo. Entonces, el señor Albornoz, al igual que todos los trinitarios, ha reemplazado a la Biblia por el credo de Atanasio. Cuando los trinitarios van a estudiar acerca de Dios, no empiezan por la Biblia, sino por el credo de Atanasio. Y por eso ellos reinterpretan la Biblia para que no contradiga a ese credo. Así, ellos empiezan con una idea que está por fuera de la Biblia y luego intentan introducir esa idea extrabíblica, la intentan introducir en la palabra de Dios. Por eso, cuando van a la Biblia y leen que a Dios se le llama Padre, ya no les importa el significado bíblico de ese concepto, sino que reinterpretan su significado y dicen que significa el Padre Trinitario, una primera persona divina y distinta de una Trinidad. Lo mismo para cuando leen hijo, ya no leen hijo, sino leen es hijo trinitario. O cuando leen espíritu, ya no leen Espíritu Santo, sino Espíritu Santo Trinitario. Esa es la razón por la cual nosotros hemos denunciado que los trinitarios no basan su fe en la Biblia, sino en la tradición católica romana. Tratando de camuflar esto, el señor Albornoz dice lo siguiente. No porque amado hermano, no porque una palabra no aparezca en la Escritura no la podemos usar. Como por ejemplo, ellos dicen la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Muéstrenme en la Biblia dónde sale la palabra Trinidad, dicen estos sectarios. Pero, amado hermano y amigo, la palabra Trinidad no existe, no sale en las Escrituras. Pero eso no quiere decir que no podemos usarla. Eso no quiere decir que nosotros no podemos tomar esta palabra y aplicarla a las Escrituras o que su contenido no esté explícitamente explicado en las Escrituras. La palabra en sí no aparece, pero, amado hermano, a lo que ella se refiere sí está en la Escritura. Y tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. Hay muchas palabras en la Escritura que nosotros no están, pero las utilizamos. Por ende, amado hermano, es una absurda, burda excusa de ellos decir que no está la palabra Trinidad, por ende no la podemos usar. Eso es mentira del diablo, ¿ya? Nuestro Dios es una unidad compuesta. Al revisar las anteriores palabras de Hugo Albornoz, vemos que estas se basan en grandes mentiras. Comprobémoslo. Hugo Albornoz dice que, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia,
esa doctrina está expuesta en la Biblia de manera explícita. ¿Pero será eso cierto? Explícito es todo aquello que se expone de manera directa, precisa, sin rodeos, es decir, de una manera clara. Pero ¿será que en la Biblia se encuentra de una manera clara o explícita lo mismo que dice el credo de Atanasio? No. Fíjense en algo. Mientras la Biblia declara explícitamente que Dios es uno, como por ejemplo en el texto de Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El señor Albornoz está haciendo declaraciones que nunca se encuentran en las escrituras inspiradas, como por ejemplo cuando sostiene que Dios es una unidad compuesta de 3 personas, que el Padre es la primera persona de una Trinidad, que el Hijo es una segunda persona de una Trinidad, o que el Espíritu Santo es una tercera persona de una Trinidad. Todo eso brilla por su ausencia en la palabra de Dios. No es en la Santa Escritura donde él encuentra esas declaraciones explícitas de la Trinidad, sino, entre comillas, en la Biblia de los trinitarios. La otra Biblia que ellos se han inventado. Es decir, en el credo de Atanasio. Así que al probar si el espíritu de Hugo Albornoz es de Dios, vemos que él no pasa la prueba. Una cosa es que él diga que está en la sana doctrina, y otra cosa es que verdaderamente lo esté. Nadie puede estar en la sana doctrina cuando adultera la palabra de verdad con ideas raras, ajenas a la Biblia. Hugo Albornoz está pensando más allá de lo que está escrito y por eso se ha envanecido. En 1 Corintios 4:6, el apóstol Pablo nos advierte que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, porque nos vamos a envanecer. Tristemente, eso es lo que le pasa a los trinitarios cuando adulteran la palabra o la revelación de Dios con el credo de Atanasio. La Biblia dice que claramente Dios es uno, pero los trinitarios, incluido el señor Albornoz, no se conforman con lo que la Escritura dice explícitamente y tienen que añadirle esa doctrina extrabíblica de que Dios es 3 en 1. Así se hacen vanos y están pensando más allá de lo que está escrito. Pero a todas las almas que aman la verdad, les comparto esta escritura hallada en Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6, que dice: Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Créele a la Biblia. Dios es uno. No le añadas a la escritura lo que ella no dice, como por ejemplo eso de que Dios es 3 en 1. Ahora, es verdad que al término Biblia nunca lo hallamos en algún versículo de la escritura. Sin embargo, allí sí encontramos palabras con significados equivalentes, tales como escritura, como por ejemplo en 2 de Timoteo 3:16 o en 2 de Pedro 1:20. O escrituras, como por ejemplo en Mateo 21:42, Mateo 22:29 y Juan 5:39. O también sagradas escrituras, como por ejemplo en 2 de Timoteo 3:15. O palabra, como por ejemplo en el Salmo 119:105. O palabra profética, como en 2 de Pedro 1:19. También palabra de Dios, como en Hebreos 4:12. Pero, ¿cuáles son las palabras con significados equivalentes para el vocablo Trinidad? En la Biblia no hay ni uno solo. Precisamente por pensar más allá de lo que está escrito y por adulterar la escritura con el credo de Atanasio, es que tristemente el señor Albornoz asume que el espíritu del anticristo, del cual se habla en 1 de Juan 2:22 al 24, consiste según él en negar al Padre Trinitario del credo de Atanasio, al Hijo Trinitario del credo de Atanasio y al Espíritu Trinitario del credo de Atanasio.
Vamos a ver cómo lo expone el señor Albornoz. Pero una persona que conoce la Escritura, amado hermano, no se puede confundir ni desviar al enfrentar a estos tipos, a estos sectarios de los Jesús solos. Ellos están endemoniados, porque la Escritura así lo dice. El que no reconoce al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, está poseído, está endemoniado, literalmente. En efecto, el texto bíblico de 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero note usted que este texto bíblico nunca dice que el mentiroso es aquel que niega que el Padre y el Hijo son dos personas divinas y distintas, sino que sostiene que el mentiroso es aquel que niega al Padre y al Hijo. Tampoco dice que el mentiroso es aquel que niega que Dios es una Trinidad. No pensemos más de lo que está escrito. Por la reprogramación extrabíblica de la que han sido víctimas, los trinitarios están muy acostumbrados a leer Padre e inmediatamente dejan volar su imaginación para pensar más de lo que está escrito, asumiendo erróneamente que allí se está hablando del Padre Trinitario. Lo mismo cuando leen Hijo. Dejan volar su imaginación, piensan más de lo que está escrito y asumen que allí se tiene que leer Hijo Trinitario o segunda persona divina. Y lo mismo para cuando leen Espíritu Santo. Creen que allí dice tercera persona divina y distinta o Espíritu Trinitario. Por eso este momento es una excelente oportunidad para explicar lo que significan los conceptos bíblicos de Padre, Hijo y Espíritu Santo según la Biblia y no según el credo de Atanasio. ¿Por qué en la Biblia Dios es llamado el Padre? Justamente porque Él tiene una relación paternal con la humanidad. Por ejemplo, lea Deuteronomio 32:6 e Isaías 63:16. También es llamado el Padre por ser el origen y creador de todo cuanto existe. Por ejemplo, vea Isaías 64:8 y Apocalipsis 4:11. Y Dios también es llamado el Padre por ser nuestro sustentador y cuidador. Vea, por ejemplo, textos como 1 de Crónicas 29:10, Isaías 63:16 o Santiago 1:17. ¿Por qué la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo? Justamente porque Dios es Espíritu, lo dice Juan 4:24, y porque Él es santo. Vea, por ejemplo, Apocalipsis 15:4. ¿Por qué la Biblia llama a Dios el Eterno, por ejemplo? Pues porque Dios no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué la Biblia llama a Dios el Omnipotente o el Todopoderoso? Pues porque Dios tiene todo el poder. Cuando Dios es el Padre, ¿Él deja de ser el Todopoderoso? De ninguna manera, porque Él puede ser simultáneamente el Padre y a la vez el Eterno, y a la vez el Omnipotente, y a la vez el Todopoderoso, y a la vez el Espíritu Santo. Cada título o nombre de Dios explica algo propio del ser y del carácter de Dios, de lo que Él es. Pero es una tontería pensar que cualquier atributo de Dios consiste en una persona divina y distinta en Él. Si uno dice que cuando Dios es el Espíritu Santo, eso se trata de una persona divina y distinta, entonces cuando Dios es el Omnipotente, ¿también sería el Omnipotente otra persona distinta? De ninguna manera. Los trinitarios ven al Espíritu Santo como una persona distinta al Padre, pero no porque la Biblia lo diga, sino porque el credo de Atanasio lo dice. Contrario al credo de Atanasio, la Escritura confiesa que el Espíritu Santo es el mismo Padre en su esencia espiritual, pues en Mateo 1:20 se dice que el hombre Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, y el que engendra siempre es el Padre. Como he demostrado, todas estas manifestaciones de Dios pueden darse simultáneamente, a la vez. Por eso es una mentira cuando Hugo Albornoz dice que nuestra posición doctrinal es que Jesucristo en un momento se hace Padre, en otro momento se hace Hijo, y por otro rato se hace Espíritu Santo. Eso demuestra que él en realidad no puede refutar nuestra verdadera posición doctrinal, y por eso se inventa a una caricatura a la que pueda vencer o destruir fácilmente. Él piensa que refutando a burdas caricaturas de nuestra fe, se ha enfrentado con nuestra verdadera fe, pero no es así.
¿Por qué Dios es llamado el Hijo? Justamente porque Dios fue manifestado en la carne como un hombre verdadero para ser nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1:23, y para poder salvarnos. Hebreos 2:14 dice que así como sus hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Aún más, Lucas 1:35 declara muy bien que el santo ser, el santo hombre que nacería, sería llamado Hijo de Dios. Nosotros, los creyentes del nombre de Jesús, confesamos que a partir de la encarnación, Dios se ha mostrado simultáneamente como Dios y como hombre, como Padre y como Hijo, como Espíritu y carne. Y esto es justamente por el cumplimiento del misterio de la piedad, y es que Dios se manifestó en la carne, como lo enseña 1 de Timoteo 3:16. Nosotros entendemos que claramente la Biblia muestra una distinción entre el Padre y el Hijo, pero esta distinción se explica satisfactoriamente a partir de la encarnación, no a partir de las ideas extrabíblicas del credo de Atanasio. Padre es una referencia a Dios en su estado trascendente, que no está sometido al tiempo, mientras que Hijo es una referencia a Dios mismo existiendo en la carne. Con este entendimiento, estamos listos para responder a ciertos cuestionamientos citados por Hugo Albornoz. Jesús conversó con el Padre estando aquí en la tierra. Cuando Jesús hablaba con el Padre, ¿con quién hablaba? Si ellos dicen que existe solo Jesús. Ahora, ellos van a decir, no, es que Dios está en todo lugar. No, entonces Jesús nos mintió. Hablaba con Él mismo y Él nos enseñó a nosotros en la oración del Padre Nuestro, cuando dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Él estaba aquí en la tierra. Alaba lo que Él vive. Santificado sea tu nombre. Le doy más pasaje para los hermanitos que anotan. En la oración de Jesús en San Juan 17, vemos una distinción perfecta, sencilla y clara del Padre y del Hijo. Notemos los primeros versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿A quién le está orando? Si es solo Jesús. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. San Juan capítulo 17. ¿Hacia quién elevaba sus ojos? ¿Hacia quién lo dirigió la oración? Si Jesús es el Padre y dice glorifica a tu Hijo, y en el versículo 3 no puede ser más claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Miren, Él está en la tierra y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿A quién has enviado? ¿Quién lo envió? El Padre. Jesús siempre dijo, yo no soy solo, sino yo y el Padre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alaba lo que Él vive. En primera instancia, es muy importante dejar bien claro que en la Escritura jamás vemos algún diálogo entre dos o tres personas divinas, porque solo hay un Dios. Usted nunca ve que en la Escritura se diga que el Hijo conversaba con el Padre, intercambiando alternativamente sus ideas con el Padre, tal y como cuando conversan dos seres humanos o dos o más personas inteligentes. Todo lo contrario, lo que vemos es al Hijo orando al Padre. Para que las oraciones del Hijo tengan sentido, no se necesita de dos personas, sino más bien de que Dios se haya manifestado en carne. Como Hijo, como hombre, Él podía orar porque la oración es algo propio de los seres humanos, y siendo nuestro Emmanuel, Dios que se puso en la condición humana, nuestro ejemplo, según Juan 13:15, era apenas natural que Él orara. Como nuestro ejemplo, el Hijo nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No es ninguna falsedad que el Padre esté en los cielos, porque el Padre es Dios en su estado trascendente, que no depende de la encarnación ni del tiempo. El Padre lo puede llenar todo. Él puede estar a la vez en el cielo y en la tierra y en cualquier lugar, porque Él es Dios. Es bastante importante que ustedes noten que la idea trinitaria de las conversaciones entre tres personas divinas, idea que ha sido sacada del credo de Atanasio y no de la Biblia, donde cada una de estas personas tiene su propia mente e intercambian opiniones,
No es más que una descarada idea politeísta. Es algo así como pensar que Pablo, Pedro y Juan se sientan a conversar. Ustedes, los trinitarios, pueden tomar el mejor camino, que consiste en que se vuelvan a la Escritura y se desprendan de esas perversas ideas de la tradición católica romana. Pero aún más, el texto de Juan 17:3 refuta toda idea trinitaria porque en su oración el Hijo claramente dice que el Padre es el único Dios verdadero. Si el Padre es el único Dios verdadero, entonces ¿por qué los trinitarios basados en el credo de Atanasio se inventan que hay otros dos a los que también se pueden llamar Dios? Es mejor creerle a la Biblia. El Padre es el único Dios verdadero y el Hijo es la manifestación del mismo Padre en la carne. Compare, por ejemplo, con Juan 14, del 7 al 9. En Juan 8:16, el Hijo declaró que Él no daba testimonio acerca de sí mismo como la luz del mundo, sino que también desde su condición de Padre, Él podía ser declarado como la luz del mundo. O sea, Él no solamente daba testimonio como Hijo de que Él era la luz del mundo, sino que también daba testimonio en su condición de Padre de que Él era la luz del mundo. Jesucristo no quería que solo lo reconocieran como el Hijo, como el hombre que ellos veían ahí, sino también como el Padre. Y por eso les dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y para cerrar su identificación como el Padre mismo manifestado en la carne, en respuesta a la pregunta de ¿en dónde está tu Padre?, Él les dijo, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esto porque el que conoce a Jesús, en realidad está conociendo al Padre, ya que Jesús es simultáneamente el Padre y el Hijo. Hugo Albornoz continúa citando otros textos en los cuales, pensando más allá de lo que está escrito, se imagina que en ellos está la Trinidad. Pero los invito para que ustedes noten que ninguno de estos textos dice que Dios sea tres en uno, que Dios sea una unidad compuesta o que Dios sea una Trinidad. Antes, por el contrario, todos esos textos destacan el rol que Dios ha cumplido y que cumple actualmente como Hijo de Dios, como el varón perfecto, según Efesios 4:13, como nuestro intercesor, como nuestro abogado, es decir, como el Paráclito. Veamos entonces a continuación esos textos. Le doy otro pasaje bíblico antes que terminemos. Hebreo capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alaba lo que él vive. Hebreo capítulo 1, versículo 3. Hebreo capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se fija que Jesucristo está en el cielo, no durmiendo. El Señor Jesucristo no está en el cielo, mi amigo querido, haciendo otra cosa. Intercede por los que se acercan a Dios. Alabado sea el nombre. Hebreo 7, verso 25. Anote Hebreo 9, verso 24 también. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 1:3 confiesa una preciosa verdad, y es que el Hijo es la expresión física del Padre, o la imagen misma de su sustancia, ya que el Hijo es Dios Padre manifestado en la carne. Vea, por ejemplo, Juan 14:9. En Hebreos 1:3, la palabra traducida como imagen viene del griego carácter, que es un vocablo que designa la marca grabada que, como un sello, representa los rasgos distintivos o característicos de algo. Por eso es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios está completamente revelado en Cristo y por eso en Cristo habita de manera corporal toda la plenitud de Dios, según Colosenses 2:9. Los textos de Hebreos 7:25 y Hebreos 9:24 están mostrando a Cristo glorificado. Lo están mostrando como el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios como lo es Él.
Compare con Romanos 8:29, donde le llama el primogénito, lo cual indica que hay más hijos de Dios que somos los salvados, los hombres a los cuales Dios ha llamado. También está mostrando, estos textos también están mostrando a Cristo como la primicia de la resurrección. Compare con 1 Corintios 15:23. Estos textos lo están mostrando como el ser humano vencedor, que es Dios manifestado en carne, que actualmente nos presenta justos y que también nos salva perpetuamente. Como ustedes pueden apreciar, todos estos textos se pueden entender perfectamente desde la revelación bíblica de que Dios fue manifestado en carne, por lo cual no hay que adulterarlos con las ideas extrañas del credo de Atanasio. Lucas capítulo 12, versículo 10, Jesús habla del pecado imperdonable, ¿ya? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Alabado sea el nombre del Señor. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, escuche bien, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Si Jesús es el Padre y el Espíritu Santo a la misma vez, ¿cómo es que se puede pecar contra uno, o sea, contra el Hijo, y si tiene perdón? Y si se peca contra el otro, o sea, contra el Espíritu Santo, no se tiene perdón. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para explicar la distinción entre el Espíritu Santo y el Hijo en la materia del pecado imperdonable, no hay necesidad de recurrir a las ideas extrabíblicas del credo de Atanasio, como lo hace Hugo Albornoz, al decir que el Espíritu Santo es uno y el Hijo es otro, sino que simplemente hay que aceptar la enseñanza bíblica de que Dios ha sido manifestado en la carne. Si se blasfema contra Dios en su condición de Hijo, en su condición de hombre perfecto, en su condición de Emanuel, esa blasfemia podrá ser perdonada. Pero si se blasfema conscientemente en contra de Dios en su condición del Espíritu Eterno, eso no será perdonado. Cuando se ama y se respeta el principal mandamiento que dice que Dios es uno, y cuando se acepta que ese único Dios fue manifestado en carne para venir a salvar, es muy fácil explicar esos textos que hablan de la distinción entre Dios en su estado trascendente o eterno que está por encima de la encarnación, con el de Dios en su estado como Emanuel, como Dios con nosotros, manifestado en la carne como un hombre. Los creyentes en la unicidad de Dios no tenemos ningún problema con Lucas 12:10 ni con ningún otro texto bíblico. Curiosamente, ese texto de Lucas 12:10 desenmascara al dogma de la Trinidad como una falsa doctrina, pues si fuera cierto que el Hijo y el Espíritu son dos personas distintas y coiguales, entonces ¿por qué la blasfemia contra el Hijo Trinitario se puede perdonar, pero no la blasfemia contra el Espíritu Trinitario? ¿Es que acaso el Hijo Trinitario es menos Dios que el Espíritu Trinitario? Queda claro que ese Espíritu Trinitario y ese Hijo Trinitario no son ni el Espíritu ni el Hijo del que nos habla la Biblia. Revisemos ahora lo que Hugo Albornoz nos dice acerca del relato del bautismo de Cristo. En Lucas capítulo 3, verso 21 en adelante, en el bautismo de Jesús, quiero que lea usted en casa y pueda usted, amado hermano, escudriñar aquí. Dice, mire, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y descendió, o sea, bajó del cielo el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal, como paloma. O sea, tomó cuerpo, tomó imagen. Y vino una voz, aparte de esto que está ocurriendo, Jesús está en la tierra, en las aguas, bautizándose. El Espíritu, se abre el cielo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. ¿Y qué más dice? Y una voz del cielo que habló, dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso es lo que dijo el Padre. El relato del bautismo de Cristo
nos proporciona una bella oportunidad para estudiar el misterio de Dios en Cristo. No hay que añadirle cosas raras al relato del bautismo de Cristo como esa que dice Hugo Albornoz, cuando basándose en el credo de Atanasio, dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué vemos en el relato del bautismo de Cristo? En primera instancia vemos al Hijo, quien es Emmanuel, Dios con nosotros en la forma de un hombre, viniendo a ser bautizado por Juan el Bautista con el objeto de cumplir toda justicia. El Espíritu de Dios viniendo sobre el Hijo, sobre el hombre Cristo Jesús, simplemente es una señal de que el Hijo es el ungido o el Cristo de Dios. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona, sino Dios mismo que tiene la capacidad de ungir o llenar a los seres humanos. Compare lo que estoy diciendo con 1 Corintios 6:19. La voz del cielo que confesó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es simplemente un testimonio que Dios dio desde su rol de Padre, y como en ese rol Dios no está sujeto a las limitaciones de la encarnación, por eso habló como el Dios omnipresente desde los mismos cielos. Queda claro entonces que para explicar el relato del bautismo de Cristo, no se necesita de añadirle la extraña idea de las tres personas del credo de Atanasio, sino simplemente aceptar el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, como lo enseña 1 Timoteo 3:16. Ahora vamos a analizar el concepto de diestra de Dios y la visión de Esteban. Veamos lo que dice Hugo Albornoz al respecto. En muchas partes de la Biblia Jesús está sentado a la diestra también, aprenda esto. En muchas partes de la Escritura la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le voy a dar ese pasaje ya, Salmo 110, versículo 1. Y recuerde que aquí no estamos teológicamente hablando de este tema, porque todos estos sectarios que quieran debatir teológicamente me escriben nomás y yo les voy a mandarle teología acerca de la Santísima Trinidad y vamos a ridiculizar su enseñanza acerca de los unitarios, de los solo Jesús, ya, para que hablemos los términos Elohim y todo lo demás de la Escritura. Pero aquí estamos hablando de los hermanitos más nuevos, aquí estamos hablando de los hermanitos que a lo mejor están confundidos. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios es claro, sencillo, derecha, a la derecha del Padre. La Biblia dice que Jesús está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo, está orando, rogando por nosotros los que estamos aquí abajo en la tierra. Hechos 7, 55 y 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, ve a Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y dónde estaba Jesús? Sentado a la diestra de Dios, Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. La Biblia dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo. Al revisar la opinión sobre la diestra que nos da Hugo Albornoz, vemos que él, al igual que cientos de trinitarios, tienen en realidad una visión muy limitada y politeísta acerca de Dios. No hay ninguna diferencia entre esa visión trinitaria con la que tenían los antiguos griegos en su mitología, donde ellos creían que Zeus se podía sentar al lado de Hera, de Poseidón, de Ares, etc. Y que esos dioses podían conversar entre sí e intercambiar ideas. Por eso es terrible menospreciar al principal mandamiento que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pues quien lo hace puede caer en la desgracia de tener una idea similar al politeísmo pagano. Así, al hacer caso de la advertencia de 1 Juan 4:1, vemos que al probar el espíritu de Hugo Albornoz, él queda expuesto como uno de los muchos falsos profetas que han salido por el mundo, pues no puede ser un predicador de sana doctrina quien aborrece el principal mandamiento que dice contundentemente que Dios es uno, para reemplazarlo con las enseñanzas torcidas del credo de Atanasio, que iguala a Dios con el politeísmo mitológico, diciendo que tres personas divinas se pueden sentar una al lado de las otras y que pueden conversar e intercambiar pensamientos. Cuando
Cuando vamos a las escrituras inspiradas, vemos que estas nos muestran que la diestra de Dios no es ninguna diestra literal, pues Dios es el Espíritu omnipresente que lo llena todo y no está limitado por nada. Dios, en su condición espiritual, no tiene ningún lado derecho o izquierdo. Por ser el hebreo antiguo un idioma muy ilustrativo, fue que los hebreos utilizaron el concepto de diestra de Dios como una referencia al poder y la autoridad de Dios. Porque así, como la mayoría de los hombres pueden hacer las cosas con su mano derecha, entonces, de manera figurada, ellos se refirieron al poder de Dios como la diestra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 118, del 15 al 16 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Esto significa que solo fue una mano derecha de Dios la que hizo las proezas y la que es sublime, mientras que una supuesta mano izquierda de él no hace nada. ¿O más bien significa que el poder de Dios es inigualable? Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que Dios prometió esforzarnos y sustentarnos con una mano derecha de Él, mientras que no prometió hacer lo mismo con una mano izquierda. ¿O más bien significa que Dios prometió esforzarnos y sustentarnos con su poder? La decisión que usted debe tomar es clara. O usted toma el concepto bíblico de la diestra de Dios para entender que Dios es muy poderoso, en realidad el Todopoderoso, o usted adultera el concepto de diestra de Dios para creer en un Dios limitado por un lado derecho y por un lado izquierdo, que incluso se sienta al lado de otras dos deidades que son tan Dios como Él. Escoja usted si quiere seguir al Dios único y todopoderoso o al politeísmo del Dios trino, que presenta a tres personajes divinos, cada uno limitado por sus cuerpecitos, con lados derechos e izquierdos. ¿Por qué en muchos lugares la Biblia dice que el Hijo está a la diestra de Dios? Sencillamente porque el Hijo es el varón de la diestra de Dios. Es decir, aquel varón por el cual Dios pudo salvar a la humanidad, siendo Dios mismo manifestado en la carne. En ese sentido, el Salmo 80:17 dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del hombre que para ti afirmaste. Primera de Corintios 1:24 complementa este concepto al decir: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, mire usted, poder de Dios, porque es el varón de la diestra, y sabiduría de Dios. Cuando se dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, significa que Él es el varón perfecto que ha vencido y que tiene todo el poder de Dios para dar salvación a los que creen en Él. Cuando Esteban vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, lo que vio fue a Jesús glorificado y con todo el poder. Cuando el Salmo 110:1 dice que Yahvé dijo al Mesías que se sentara a su diestra hasta que los enemigos de la humanidad fueran puestos por estrado de sus pies, lo que quiere decir es que el Hijo cumplirá su misión de intercesión hasta completar la derrota de todos sus enemigos, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Compare con 1 de Corintios, capítulo número 15, versículos 24 al 26. El texto del Salmo 110:1 no le hace ningún bien al dogma de la Trinidad, y al contrario lo desenmascara como la peligrosa herejía que es. Si por ejemplo uno tomara de manera literal al Salmo 110:1, entonces esto significa que cuando el Hijo Trinitario venza a todos sus enemigos, ¿va a dejar de sentarse al lado derecho del Padre Trinitario? Porque dice: siéntate a mi diestra hasta que.
Entonces, ¿qué va a pasar con ese hijo trinitario? De ahí en adelante se va a sentar al lado izquierdo de la primera persona. Ya no se va a sentar a la derecha porque dice, siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Entonces, de ahí en adelante se va a sentar en el lado izquierdo. ¿O será que se va a ubicar más bien arriba o abajo del limitado Padre Trinitario? Definitivamente la posición trinitaria es una aberración de la doctrina bíblica de la diestra de Dios. Continuamos ahora con el análisis del tema del bautismo cristiano. Veamos qué es lo que dice Hugo Albornoz. Del Padre y del Hijo, cuando hay una coma, aquí está hablando de otra persona y hay una I. Hay una I, aquí está hablando, amado hermano, de otra persona. Bautizándolo en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo, 3 personas. ¿Cómo es el bautismo correcto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mi amigo sectario, mi amigo solo Jesús, Jesús solo, unitario, los del nombre, le hago una pregunta. ¿Por qué no me muestran en las Escrituras donde haya un solo versículo? Miren, no le voy a pedir 3, ni 4, ni 5. Uno solo, donde el propio Señor Jesucristo diga que tenemos que bautizarnos en su nombre. Así como cuando dijo, en mi nombre se harán fuera los demonios. Porque según estos sectarios, aquí hay algo oculto que está muy debajo de la letra, que aquí solamente los espirituales lo van a descubrir, tienen que ser iluminados, que el Señor reprenda al diablo, aquí no hay nada de iluminado, el Evangelio es claro, el Evangelio, mi amigo querido, Dios nos dejó toda la Escritura a nosotros, tal como está aquí, para que nosotros la enseñemos, para que nosotros la aprendamos, la vivamos, tal como está la Escritura. Mire que ellos dicen, no, que aquí hay que descubrir algo. Que aquí, sí, ¿y por qué el Señor en otros pasajes bíblicos claramente usó y dijo, en mi nombre se harán fuera los demonios? En mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Y por qué entonces aquí no lo dijo? No, es que aquí tienen que descubrirlo, tienen que descubrirlo. Claramente, Mateo 28:19 está enfatizando en un nombre singular para el bautismo. No enfatiza en varios nombres. Hay una diferencia entre el nombre personal que Dios reveló para el nuevo pacto y las diversas identidades de Dios. La Escritura dice claramente que Jesús es el nombre sublime que está sobre cualquier otro nombre. Vea Filipenses 2:9. Pero cada una de las identidades de Dios transmiten ciertas características de su ser. Por ejemplo, la identidad del Omnipotente nos enseña que Dios posee todo el poder. La identidad de la roca nos enseña que Dios es el fundamento de su pueblo. La identidad del Espíritu Santo nos recuerda que Dios es Espíritu y es Santo. La identidad de Padre nos recuerda que Dios tiene una relación paternal con nosotros y que además Él es nuestro Creador, sustentador y cuidador. La identidad de Rey nos recuerda que Dios es el único soberano del universo. La identidad de Hijo nos recuerda que Dios es nuestro Emmanuel, Dios que se manifestó en la carne como un hombre para estar con nosotros para siempre. Cada identidad refleja una cierta virtud o cualidad de Dios, pero el nombre de Jesús concentra en sí mismo todas las virtudes y cualidades de cualquier otro nombre, título, cualidad o identidad de Dios. Si, por ejemplo, Mateo 28:19 hubiera dicho, bautizándolos en el nombre del Rey del Universo, del Eterno, de la Roca, del Salvador, etc., aún así nosotros sabríamos que la referencia es a invocar el nombre de Jesús en el bautismo y no a repetir las identidades de Rey del Universo, del Eterno, de la Roca o del Salvador. Muchos no entienden que el nombre que Dios reveló para el nuevo pacto es Jesús, y por eso hasta dicen que Dios no ha revelado ningún nombre para este tiempo. Sin embargo, al confesar eso, están demostrando que ellos no son pueblo de Dios, pues la Escritura dice en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cuándo el hombre iba a poder conocer el nombre de Dios? Cuando Dios mismo se hiciera presente. ¿Cómo se hizo presente? Manifestado en carne. Aunque el mundo no lo conozca, el pueblo de Dios sí conoce el nombre de Él y su nombre es Jesús. Esa es la razón por la cual, cuando los apóstoles tuvieron que bautizar a los creyentes,
Ellos invocaron decisivamente el nombre de Jesús. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2:38. Hugo Albornoz nos desafía a mostrarle siquiera algún texto bíblico, siquiera uno, dice él, algún texto bíblico donde el propio Jesús haya dicho que tenemos que bautizarnos en su nombre. Pareciera como si él quisiera decirnos que si somos capaces de mostrarle algún texto bíblico que exprese eso, él se bautizaría en el nombre de Jesús y se apartaría de la herejía de la Trinidad. Ojalá que de verdad lo hiciera y dejara de engañar y ser engañado. Hugo, ¿sabes tú cuál es el nombre del Hijo? ¿Sabes tú que la Escritura dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús? ¿Tienes el valor de reconocer, sí o no, que el nombre del Hijo es Jesús? ¿Aceptarás lo que dice la Escritura o con rebeldía te apartarás de ella cuando Dios te está llamando para que le obedezcas? ¿Correrás hacia el mismo infortunio de todos los impíos cuando Dios es quien te está llamando? ¿No es mejor que le obedezcas a Dios antes que a los hombres? ¿No es mejor que le creas a la Biblia antes que al credo de Atanasio? Tú siempre has tenido frente a tus narices el texto donde el propio Señor Jesús te está mandando a bautizarte en su nombre. Pero como dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Igualmente como dice Mateo 13:10, tú viendo, no ves, y oyendo, no oyes, y leyendo, no entiendes. Y la palabra es para ti como una parábola sin explicación. Vuelve a Mateo 28:19 y escucha a Jesús diciéndote que debes bautizarte en el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Ese nombre es Jesús. Jesús te ha dicho directamente y desde hace mucho tiempo que tú debes bautizarte en su nombre. Pero como lo dice Mateo 13, del 14 al 15, tú de oído oyes, pero no entiendes. Y viendo ves, pero no percibes, porque tu corazón se ha vuelto arrogante, y con tus oídos oyes pesadamente. Y has cerrado tus ojos para no ver con tus ojos, ni oír con tus oídos, ni entender con tu corazón, ni para convertirte a fin de que Dios te sane. Pero bienaventurados los ojos de todos los que ven, y los oídos de todos los que oyen y entienden, que en Mateo 28:19 el Señor Jesús nos está ordenando claramente que debemos bautizarnos en su nombre, en el poderoso nombre de Jesús, para el perdón de nuestros pecados. Con el afán de continuar negando la enseñanza bíblica del bautismo en el nombre de Jesús, Hugo Albornoz presenta la enseñanza errónea de que el bautismo en el nombre de Jesús es solo para las personas de origen judío. Veamos. Hermanito, toma nota, porque estos tipos se meten dentro de la iglesia evangélica, son una secta y se meten dentro de la iglesia evangélica y empiezan, amado hermano, a confundir a los más nuevitos. Y dicen, ¿en qué nombre te bautizaron? Y uno le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Uy, te bautizaron mal! Y te muestran pasajes bíblicos en la Escritura y le dicen, no, tú tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús está la única fórmula mágica que puede ser aceptada. Mentira, mentira. Nosotros ¿sabe cuál es la piedra de tropiezo del judío? Jesús. ¿Saben qué nombre tiene que bautizarse el judío que se convierte al evangelio? En el nombre de Jesucristo. El judío tiene que ser sumergido en las aguas, bautizando, reconociendo que Jesús es el Cristo. Esa es la piedra de tropiezo de ellos. Para los gentiles debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:5 declara, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay para la iglesia de Jesús? El texto dice que uno solo. No hay ni 2 ni 3 bautismos. Solo hay un bautismo. Por eso es que nosotros podemos ver que todas las gentes, independientemente de su origen racial, fueron recibidas en la iglesia
a través del bautismo en el nombre de Jesús. Según Hechos 2:38 y Hechos 22:16, los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Según Hechos 8:16, los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y según Hechos 10:48 y 19:5, los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso, cuando Hugo Albornoz expresa que solo los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús, está dando una enseñanza torcida y está menospreciando la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que Jesús es la piedra que los incrédulos han desechado. Pero para los que creemos, Jesús es piedra escogida y preciosa. Primera de Pedro 1, del 7 al 8 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Para los rebeldes a la palabra, sean judíos o gentiles, Jesús se ha convertido en la piedra en la que tropiezan. Pero a los que obedecen a la palabra, sean judíos o gentiles, Jesús es piedra viva, y todo aquel que crea en Él no será avergonzado, como lo dice Romanos 9:33. Así que ninguna parte de la Escritura dice que Jesús es solo la piedra de tropiezo de los judíos, y mucho menos dice que por eso solo los judíos deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Le creeremos a la Biblia o a Hugo Albornoz, quien niega abiertamente aquello que claramente expresa la Biblia? Contrario a lo que dice Hugo Albornoz, la Escritura nos enseña que todos los incrédulos, sean judíos o gentiles, han desechado a la piedra que es Cristo y por eso han tropezado en Él. Y del mismo modo, la Escritura nos enseña que el bautismo en el nombre de Jesús es para todas las personas, sean judíos o sean gentiles. Hay un pasaje bíblico en las Escrituras en la cual nos enseña un solo bautismo, una fe, ¿cierto? Un solo bautismo. ¿Y por qué ellos rebautizan a la gente? ¿Por qué? Porque ellos le atributan al bautismo, le atributan salvación. O sea, estos sectarios de los solo Jesús, o los unitarios, como usted los quiera llamar, o la iglesia apostólica del nombre de Jesús, ¿ya? Todo esto que, como dije al principio, el mismo perro, pero con diferente collar, ellos, amado hermano, rebautizan a la gente porque ellos creen que el bautismo salva a la persona. Ellos están tan confundidos, amado hermano, están tan confundidos en su diabólica doctrina que niega al Padre y niega al Espíritu Santo. Ellos están tan confundidos, amado hermano, que le atribuyen al bautismo, le atribuyen salvación. Ahora, la Escritura dice que el bautismo, amado hermano, enseña la Escritura que nos salva. Hay un pasaje bíblico que dice que nos salva, pero no quitando, amado hermano, la mala conciencia. La Biblia habla claramente, amado hermano. El bautismo no puede salvar a la persona. El bautismo, ¿y por qué nos bautizamos? Número uno, nos bautizamos por obediencia a la palabra. Nos bautizamos por obediencia a la palabra. Número dos, nos bautizamos porque los apóstoles bautizaron. Porque Jesús se bautizó. Porque somos obedientes a la palabra y tenemos que bautizarnos. Porque cuando vamos a las aguas, damos testimonio públicamente. Por eso dice la Biblia, delante de toda esta nube de testigos, de que, amado hermano, al sumergirnos completamente en las aguas, morimos para el mundo y resucitamos juntamente con Cristo al salir de las aguas. Ese es, amado hermano, nuestro testimonio. Nosotros bajamos a las aguas. Ahora bien, pero ¿el bautismo salva o no salva? No, el bautismo no salva. Lo único que salva es la fe puesta en Jesús. La salvación es por gracia y yo la recibo por fe. Primera de Pedro 3:20 al 21 nos dice que el diluvio es tipo del bautismo cristiano. Nos dice que así como en el diluvio un número de 8 personas fueron salvadas por agua, en este tiempo actual, en este tiempo del nuevo pacto, el bautismo que corresponde al diluvio nos salva. Nos salva. Dice que el bautismo no quita nuestra naturaleza caída, pero sí establece en nosotros el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Para ser salvos, Noé y su familia
tuvieron que pasar por las aguas del diluvio. Y del mismo modo, nosotros en el nuevo pacto tenemos que pasar por las aguas del bautismo para ser salvos. Las aguas del diluvio separaron a Noé y a los incrédulos. Y del mismo modo, las aguas del bautismo separan al pueblo del nombre de Jesús de los incrédulos. Primera de Pedro 3:21 dice muy claramente que el bautismo que corresponde a la salvación del diluvio ahora nos salva. Pero Hugo Albornoz niega eso, demostrando que él está dentro de los muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Es capaz de leer que ese texto dice claramente que el bautismo nos salva y él dice, no, es que no nos salva. Es increíble. Ciertamente, la Escritura dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, por lo cual la salvación es un don gratuito de Dios que el ser humano no puede merecer, ganar o alcanzar por sí mismo. Es Jesucristo quien, por su obra redentora, ha hecho disponible la salvación para nosotros y nosotros solamente podemos recibir esa salvación al creer en su palabra. Como la salvación es por fe, entonces todo bautismo que no esté acompañado de la fe no puede ser un bautismo válido. Si una persona no se ha arrepentido de sus pecados a fin de morir a la carne, no está calificada para ser sepultada en las aguas bautismales. Llegamos a las aguas bautismales por la fe, para recibir el perdón de nuestros pecados por la obediencia a Jesús y nuestra fe en que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Pasamos por las aguas del bautismo para estar bajo la autoridad del nuevo pacto en la sangre de Cristo. El bautismo no es una obra humana para ganar la salvación, sino la obediencia a la palabra de Dios en la cual se deja que Dios obre para darnos su salvación. El agua no es la que limpia el pecado, sino nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando las personas responden positivamente a Dios por obediencia a la fe, reciben la transformación de sus mentes y por eso Dios los guía al arrepentimiento, lava sus pecados en el bautismo en agua en el nombre de Jesús y los llena con su Espíritu Santo para que sean templos de Él. Ese es el Evangelio y usted haría bien en obedecerlo, pues el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío en primer lugar, pero también al griego, como lo dice Romanos 1:16. Es bastante triste que Hugo Albornoz reconozca que la gente debe ser bautizada como obediencia a la palabra y también para morir al pecado y resucitar juntamente con Cristo al salir de las aguas, pero que luego sea capaz de contradecirse al decir que el bautismo no es parte del plan de salvación. Pero otra vez insisto, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por último, vamos a refutar la calumnia de Hugo Albornoz cuando dice que la doctrina del nombre de Jesús tuvo su origen en el año 1900 y que nosotros somos seguidores de William Marion Branham. Nosotros sabemos que muchos líderes trinitarios se deleitan en decirle mentiras a su audiencia sobre los creyentes del nombre de Jesús con el objeto de procurar mantener a su gente sumergida en la herejía de la Trinidad y de que no se den ninguna oportunidad de escuchar a un predicador del mensaje del nombre. Veamos el argumento de Hugo. Quiero advertirle, amado hermano, estos sectarios aparecieron después del año 1900, amado hermano. Ellos siguen a un hombre, se llama William Marion Branham, es el gestor de esta secta de los solo Jesús, o los Jesús solo, en los Estados Unidos, amado hermano. William Marion Branham tiene que descubrir lo que el Señor reprenda al diablo. Son unos idólatras. A ese hombre lo tienen, vea en sus páginas web, usted, amado hermano y amigo, escudriñe. ¿Sabe cómo lo tienen? Con aureola. Lo tienen con cosas, amado hermano, como espirituales, como que era un súper iluminado, que el Señor reprenda al diablo, amado hermano. Y que ellos, después del año 1900 en adelante, amado hermano, ellos son los súper iluminados. Y que ellos ahora tienen una verdad que durante 1900 años la iglesia no la tuvo. Como ustedes han podido notar, en toda mi refutación a los argumentos de Hugo Albornoz, siempre me he basado en la Biblia y solo en la Biblia. Nosotros, los pentecostales del nombre de Jesús, solo seguimos a Jesús. Y por eso es que hasta han pretendido ridiculizarnos con el apodo de los solo Jesús
o los Jesús solo. Nosotros no basamos nuestra fe en los hombres, sino que estamos fundados en la enseñanza de los apóstoles y profetas, por lo cual tomamos a Jesucristo como la principal piedra del ángulo, según Hechos 2 del 1 al 2 y Efesios 2, 19 al 20. El movimiento pentecostal, que surgió a principios de 1900, se caracterizó por ser un movimiento de renovación, de volver a las raíces bíblicas. Por medio del estudio de la Biblia y de la búsqueda diligente de Dios, ellos comprendieron que la iglesia del primer siglo creía en el bautismo del Espíritu Santo, como está registrado en Hechos 1:5 y en Hechos 11 del 1 al 16, y por eso buscaron y hallaron dicha experiencia del mismo modo que ocurrió en la iglesia primitiva. En el siglo XX también hubo una renovación de los dones del Espíritu, pues estos pentecostales se percataron de que en la iglesia primitiva los dones espirituales eran algo normal y practicado en la iglesia. Los pentecostales hemos visto nuestro movimiento como un reavivamiento o un despertar de la doctrina apostólica y no como un movimiento, no como un nuevo movimiento o una nueva expresión en la historia del cristianismo. Era apenas natural que por su intenso sentido de restauración de las verdades bíblicas, también se diera dentro del movimiento pentecostal el entendimiento del bautismo, invocando el nombre de Jesús conforme al modelo bíblico, y que rápidamente muchos llegaran al entendimiento de la unicidad de Dios, es decir, que hay un solo Dios que es el Padre, y que ese único Dios y Padre se manifestó en la carne como el Hijo. Y se alejaran entonces de la doctrina tradicional de la Trinidad por considerarla una doctrina extraña a la Biblia y un desarrollo posterior producto de la mezcla de las verdades bíblicas con la filosofía grecorromana. Aunque en un principio los pentecostales se preocuparon por mantener la unidad de los que creían en el bautismo del Espíritu Santo con la experiencia de hablar en lenguas, y le restaron importancia a las controversias doctrinales, sin embargo llegó el momento en que estas controversias se volvieron inevitables, y en el año de 1916 terminaron dividiendo al movimiento pentecostal entre los pentecostales trinitarios y los pentecostales unicitarios. Es imposible que William Marion Branham haya podido originar al movimiento pentecostal unicitario, pues Branham nació en 1909 y comenzó su ministerio público en el año de 1946. Él falleció en 1965. Para el final de su ministerio, algunas personas cometieron el error de exaltar en demasía a William Branham y conformaron ciertos grupos que se conocen como los branhamitas. Todavía existen esos grupos branhamitas que tienen claro que el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús, pero por desgracia también promueven celosamente la doctrina de la simiente de la serpiente, la doctrina de la palabra hablada y la necesidad de aceptar a William Marion Branham como el profeta del tiempo final. Los branhamitas son un pequeño sector de los que creemos en el bautismo en el nombre de Jesús, pero de ninguna manera ellos son la expresión representativa de todos los unicitarios. Por eso es una calumnia cuando Hugo Albornoz dice que los pentecostales del nombre de Jesús somos seguidores de William Marion Branham. Pasando a otro tema, si ustedes quieren ver una refutación acerca de los argumentos que Hugo Albornoz expresó sobre el texto de 1 Juan 5:7, los invito a que vayan a mi blog Jesús el único Dios y lean el artículo titulado 1 Juan 5 del 7 al 8, aparece adulterado en algunas versiones bíblicas. Ese artículo forma parte de mi libro Un Dios falso llamado Trinidad, que ustedes también pueden descargar gratuitamente para que lo lean y puedan ser ilustrados para salir de los engaños que ha fabricado la herejía de la Trinidad. Ahora, por motivos de tiempo, no puedo profundizar en este video acerca de ese asunto. Si después de ver este video, Hugo Albornoz o cualquier otro miembro del Ministerio Cruzada de Poder ha entendido la palabra de que Dios es uno y quiere ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y quieren sujetarse a la Biblia
y dejar de una vez por todas de enseñar el credo de Atanasio? Pueden comunicarse conmigo al correo que aparece en pantalla y podemos ponernos de acuerdo para que ustedes puedan obedecer al Señor Jesucristo, siendo sumergidos en las aguas en el nombre de Jesús. Esta invitación es también para cualquier otro trinitario que se encuentre en cualquier otro lugar del mundo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesús les bendiga a todos ustedes.